Una intensa nevada cubría la fábrica de Medtech Solutions una mañana de principios de invierno mientras David Rivers se inclinaba sobre las reparaciones de maquinaria bajo las parpadeantes luces amarillas de la sala técnica. A través del cristal esmerilado, vislumbró a Elena Rodríguez en la oficina del director ejecutivo, discutiendo acaloradamente por teléfono. No recuerdo el producto, arruinará a la empresa. Las palabras que escapaban de aquella habitación sellada hicieron que David detuviera instintivamente su trabajo. Elena se giró de repente, con una mirada tan fría como la nieve del exterior, mirándolo fijamente a través del cristal. David continuó trabajando con calma, pero sus manos temblaban inusualmente mientras tomaba notas en silencio en una pequeña libreta. Las palabras, modelo X2477, fueron escritas apresuradamente antes de ser guardadas rápidamente en el bolsillo de su camisa. El viejo reloj de oro que llevaba en la muñeca corría lento, como si el tiempo mismo presentiera que algo estaba a punto de revelarse. Hay verdades que algunas personas harían todo lo posible por enterrar. David Rivers llegó a Millbrook, Ohio, hacía 3 años con sueños mucho más ambiciosos de los que la pequeña ciudad industrial podía albergar. Siendo un brillante ingeniero biomédico recién salido del MIT, había diseñado dispositivos respiratorios que salvaban vidas y que llevaban su nombre en docenas de patentes. Pero cuando a su esposa Sara le diagnosticaron cáncer de pulmón, David tomó una decisión que sorprendió a sus colegas. Dejó atrás un salario de 6 cifras en una oficina para convertirse en su cuidador a tiempo completo. Las prestigiosas empresas de ingeniería podían esperar. Su esposa, no. Tras el fallecimiento de Sara 2 años después, David se encontró viudo con un hijo de 8 años, Jake, y sin ningún deseo de volver al mundo corporativo que una vez lo había definido. Se suponía que el trabajo en Medtech Solutions sería temporal, solo trabajo de mantenimiento en el turno de noche para pagar las facturas mientras decidía su próximo paso. David llegaba cada noche con su descolorido uniforme de trabajo de la Marina, un marcado contraste con los trajes a medida que antes usaba en las conferencias sobre dispositivos médicos. Sus colegas lo veían como un mecánico más, alguien que arreglaba cintas transportadoras rotas y limpiaba filtros de equipos. No tenían ni idea de que el hombre silencioso que ajustaba su maquinaria había diseñado los mismos dispositivos que producía su fábrica. David lo prefería así. El anonimato era un lujo que había aprendido a apreciar tras años de ser constantemente solicitado por su experiencia. Elena Rodríguez comandaba la planta ejecutiva de Medtech Solutions con la confianza de alguien que ha nacido para el liderazgo. Aunque la realidad era mucho más complicada. Había heredado la empresa de su padre hacía 18 meses, junto con deudas crecientes, presiones regulatorias y una junta directiva que cuestionaba cada decisión que tomaba. A sus 38 años, Elena era más joven que la mayoría de sus competidores y sentía el peso de demostrar su valía cada día. Sus trajes negros a medida y su cabello perfectamente peinado eran una armadura contra un mundo que parecía decidido a verla fracasar. El divorcio de su exmarido se había formalizado apenas 6 meses antes, dejándola como madre soltera de Isabella, una niña tímida de 6 años que padecía asma crónica y llevaba su inhalador a todas partes como una manta protectora. La primera vez que David y Elena se reconocieron de verdad fue un martes por la mañana en la cafetería de la fábrica. David estaba sentado en su mesa habitual de la esquina leyendo un manual técnico mientras tomaba un café solo cuando Elena pasó apresuradamente con su pedido para llevar. Una ráfaga de viento al abrirse la puerta esparció sus informes financieros por el suelo, y David se levantó instintivamente para ayudar a recoger los papeles. Gracias, dijo Elena, sorprendida por el gesto de alguien a quien solo había visto de pasada. Al cruzarse brevemente sus miradas, David notó el agotamiento tras su fachada profesional, mientras que Elena captó algo en su mirada, una inteligencia que parecía extrañamente fuera de lugar para un trabajador de mantenimiento. Ninguno de los dos mencionó el momento, pero ambos lo recordaron. Sus caminos comenzaron a cruzarse con más frecuencia a partir de entonces. David estaría arreglando la cafetera cuando Elena llegaba para su rutina matutina,
o ajustando los sistemas de ventilación cerca de su oficina durante las reuniones nocturnas. Desarrollaron un reconocimiento tácito, un gesto de asentimiento aquí, un breve buenos días allá, pero nada más sustancial. Elena estaba ocupada luchando por mantener su empresa a flote, mientras que David se conformaba con permanecer invisible en su rol. Sin embargo, había algo en estos breves encuentros que se sentía significativo, aunque ninguno de los dos podía explicar con claridad por qué. Era como si ambos interpretaran papeles que no encajaban del todo y de alguna manera lo percibieran el uno en el otro. La conexión se profundizó cuando sus hijos entraron en escena. Jake Rivers e Isabella Rodríguez asistieron a la misma escuela primaria, aunque se movían en diferentes círculos sociales. Jake era el niño curioso que hacía demasiadas preguntas sobre cómo funcionaban las cosas, mientras que Isabella era la niña callada que prefería leer sola durante el recreo. Una tarde, David llegó temprano a recoger a Jake y vio a Isabella sentada sola en un banco, tosiendo y con aspecto angustiado. Su inhalador estaba vacío y se le llenaban los ojos de lágrimas mientras luchaba por respirar bien. Sin dudarlo, David se acercó a ella, hablándole con calma y mesura. «Hola, Isabella. Soy el papá de Jake. Vamos a buscarte ayuda. ¿De acuerdo?» La guió con ejercicios de respiración que recordaba del tratamiento de Sara, manteniéndola tranquila hasta que Elena llegó minutos después, presa del pánico y disculpándose. «Lo siento mucho», dijo Elena, corriendo a abrazar a su hija. «Su inhalador de repuesto está en casa y me quedé atrapada en el tráfico». David observó cómo Elena comprobaba la respiración de Isabella, moviendo las manos con la eficiencia que demostraba la práctica. «Está bien», le aseguró. A veces, los ejercicios de respiración ayudan cuando no hay medicamentos disponibles. Elena lo miró con genuina gratitud, viéndolo no solo como un trabajador de fábrica, sino como alguien que realmente había cuidado de su hija en un momento de necesidad. «Gracias, David», dijo, dándose cuenta de que nunca había sabido su nombre hasta ese momento. Por primera vez desde la muerte de su padre, Elena sintió que alguien simplemente la había ayudado sin esperar nada a cambio. Este incidente marcó un cambio sutil en su dinámica. Elena empezó a notar la presencia de David con mayor intensidad. Cómo se movía por la fábrica con silenciosa confianza. Como otros trabajadores parecían respetar su opinión en cuestiones técnicas. Como sus manos trabajaban con una precisión que sugería una experiencia que iba más allá del mantenimiento básico. David, por su parte, empezó a observar con más atención los problemas de Elena. La vio trasnochando, vio las arrugas de estrés que se formaban alrededor de sus ojos, y lo más preocupante de todo, empezó a notar cosas en las operaciones del facto que lo preocupaban profundamente. Equipos que deberían haber sido inspeccionados regularmente mostraban signos de desgaste. Las medidas de control de calidad parecían apresuradas, y había conversaciones en voz baja entre la gerencia sobre recortar gastos para cumplir los objetivos trimestrales. El punto de inflexión llegó una fría tarde de febrero, cuando David realizaba el mantenimiento rutinario de la línea de envasado de los dispositivos respiratorios modelo X247. Se trataba de inhaladores pediátricos diseñados específicamente para niños con asma grave. Niños como Isabella. Mientras David examinaba la maquinaria, su ojo experto captó algo que le heló la sangre. La calibración era incorrecta. Los dispositivos que se estaban produciendo administraban dosis inconsistentes de medicamento, lo que podría fallar cuando los pacientes más los necesitaban. Las manos de David comenzaron a temblar al comprender las implicaciones. No se trataba de simples productos. Eran dispositivos de soporte vital para niños, y se fabricaban con defectos fatales. Esa noche, David volvió a casa y sacó manuales técnicos que no había abierto en años. Comparó las especificaciones del modelo X247 con los estándares de la industria, realizó cálculos que confirmaron sus peores temores y documentó todo en su pequeño cuaderno. Los dispositivos que se estaban produciendo tenían un fallo en el sensor que podría causar una falla total en situaciones de emergencia. Los niños podrían morir.
Los padres podrían perder a sus bebés debido a una medida de recorte de costos que probablemente le ahorraría a la empresa menos de 50 centavos por unidad. David pensó en la cara de miedo de Isabella ese día en la escuela, en los problemas de Sara con su propio equipo respiratorio, en todos los niños cuyas vidas pendían de un hilo. A la mañana siguiente, David solicitó una reunión con Frank Miller, el supervisor de la fábrica. Frank era un hombre leal a la empresa que había ascendido desde la línea de montaje, y David respetaba su dedicación, aunque no estuviera de acuerdo con sus prioridades. Necesito informar sobre un problema de seguridad en la línea del modelo X247, dijo David, presentando sus hallazgos cuidadosamente documentados. Frank estudió la documentación con creciente inquietud. Esto es bastante técnico, Rivers. ¿Cómo sabes todo esto? David dudó. He trabajado con equipos respiratorios antes. Estos cálculos muestran un grave riesgo de mal funcionamiento. Frank prometió pasar el informe a los superiores, pero David podía ver el conflicto en sus ojos, la lucha entre hacer lo correcto y proteger su propia posición. En cuestión de horas, Elena estaba sentada frente a David en una sala de conferencias estéril. Sus informes de mantenimiento se extendían entre ellos como pruebas en un juicio penal. Su expresión era ilegible, pero David podía percibir la tensión que irradiaba de su sereno exterior. Esto es bastante detallado para un informe de mantenimiento, dijo Elena con cuidado. ¿Dónde exactamente adquirió este nivel de conocimiento técnico sobre dispositivos respiratorios? David sostuvo su mirada fijamente. Tengo experiencia con equipos médicos. Lo importante es que estos dispositivos son peligrosos. Los niños podrían morir si no se retiran del mercado y se reparan. Elena apretó la mandíbula. Había pasado la noche anterior revisando las proyecciones financieras, y el informe de David le costaría a la empresa millones de dólares que simplemente no tenían. Señor Ríos, dijo Elena, su voz adoptando el frío profesionalismo que usaba en las juntas directivas. Reuniones. Aprecio su preocupación, pero estos dispositivos han pasado todas las inspecciones de seguridad requeridas. A menos que tenga credenciales que le permitan contradecir a nuestro equipo de ingeniería, le sugiero que se concentre en sus funciones asignadas. David sintió que algo se rompía en su interior al oír esas palabras. Allí estaba alguien a quien había empezado a respetar, alguien cuya hija podría verse afectada por estos mismos dispositivos, priorizando las ganancias corporativas sobre la vida de los niños. La señora Rodríguez, respondió en voz baja. A veces, lo correcto no es lo más rentable. La reunión terminó con Elena desestimando sus preocupaciones y David marchándose, consciente de que se había convertido en un problema que ella debía resolver. Elena pasó los días siguientes investigando los antecedentes de David, utilizando los recursos que tenía a su disposición como directora ejecutiva. Lo que descubrió la impactó y la aterrorizó a partes iguales. David Rivers no era solo un trabajador de mantenimiento. Era un exingeniero biomédico del MIT con más de 20 patentes en tecnología de dispositivos respiratorios. Había sido una estrella en ascenso en la industria de dispositivos médicos antes de desaparecer del mundo corporativo hace 3 años. Elena se dio cuenta de que David probablemente sabía más sobre el modelo X247 que su propio equipo de ingeniería. Pero este conocimiento lo convertía en peligroso, no en valioso. Si hacía público sus hallazgos, Medtech Solutions se enfrentaría a demandas, investigaciones federales y a la quiebra. Elena había heredado una empresa al borde del colapso, y David Rivers representaba el último empujón hacia la ruina financiera. La decisión de despedir a David se tomó durante una reunión de emergencia de la junta directiva un jueves por la tarde. Elena presentó la situación como una brecha de seguridad. Un ingeniero de un antiguo competidor se había infiltrado en sus instalaciones e intentaba robar información confidencial. Presentó a David como un espía industrial en lugar de un denunciante, sabiendo que el miedo motivaría a la junta directiva con mayor eficacia que las preocupaciones éticas. No tenemos más remedio que despedirlo inmediatamente, concluyó Elena,
odiándose a sí misma, incluso mientras pronunciaba esas palabras. La Junta votó unánimemente para autorizar el despido de David, y Elena fue la encargada de comunicar la noticia personalmente. La mañana del viernes llegó gris y amarga, acorde con el estado de ánimo de Elena cuando llamó a David a su oficina. Entró, vistiendo su ropa de trabajo habitual, pero ahora Elena la veía de otra manera, no como el uniforme de un simple obrero, sino como un disfraz usado por alguien mucho más cualificado de lo que ella había imaginado inicialmente. Señor Rivers, comenzó, con voz firme a pesar del nudo en el pecho. Hemos tenido conocimiento de que ha estado accediendo a información confidencial que excede el alcance de su puesto. Con efecto inmediato, su empleo en MedTech Solutions queda despedido. David escuchó sin interrumpir, su rostro no revelaba nada. Cuando terminó, él simplemente asintió y preguntó, ¿puedo vaciar mi casillero? Elena asintió, incapaz de mirarlo a los ojos mientras él se levantaba para irse. El despido de David causó sensación en la fábrica. Sus compañeros no entendían por qué alguien tan competente y confiable había sido despedido tan repentinamente. La explicación oficial de las violaciones de las políticas no satisfizo a nadie, y comenzaron a circular rumores sobre las verdaderas razones de su despido. Frank Miller parecía particularmente preocupado por la decisión, evitando el contacto visual con Alina durante las reuniones posteriores. Mientras tanto, David regresó a casa para explicarle a Jake, de 8 años, por qué papá ya no iría a trabajar. ¿Hiciste algo mal, papá? Jake preguntó con la franqueza que solo poseen los niños. David consideró su respuesta cuidadosamente. Intenté hacer algo. Bien, hijo. A veces, eso no es lo que la gente quiere oír. Elena se dedicó a controlar los daños, trabajando 18 horas al día para asegurarse de que el informe de seguridad de David nunca saliera a la luz. Ordenó medidas de seguridad reforzadas, implementó nuevos protocolos de confidencialidad e hizo que el departamento legal preparara estrategias preventivas contra posibles demandas de denunciantes. Pero a altas horas de la noche, sola en su oficina, Elena se encontró mirando fijamente el informe técnico de David. Cada cálculo era correcto, cada conclusión lógica y cada recomendación podía salvar vidas. Pensó en Isabella durmiendo en casa con su inhalador en la mesita de noche, en todos los niños que dependían de dispositivos como el modelo X247. Elena se había convencido de que estaba protegiendo a su empresa y el futuro de su hija, pero la duda le atormentaba la conciencia como un dolor persistente. Pasaron 2 semanas en un silencio incómodo. David llenaba sus días haciendo voluntariado en la escuela de Jake y dando largos paseos por las calles nevadas de Millbrook. Había enviado denuncias anónimas a la FDA y a la Agencia de Productos Sanitarios. Organizaciones de seguridad, pero la burocracia avanzaba lentamente y los niños seguían en riesgo cada día que los dispositivos defectuosos seguían en el mercado. Elena, mientras tanto, descubrió que el despido de David no había resuelto nada. La junta directiva seguía presionándola para que redujera costos. La línea del modelo X247 seguía produciendo potencial. Dispositivos mortales, y su conciencia aún le gritaba que había cometido un terrible error. El sueño se volvió esquivo, e Isabella notó la creciente ansiedad de su madre. «Mami, ¿estás enferma?», preguntó la niña una noche. Elena forzó una sonrisa y le aseguró a su hija que todo estaba bien, aunque sabía que no era cierto. El sábado por la tarde trajo un calor inusualmente cálido a Millbrook, derritiendo la nieve acumulada en aguanieve y dando a los residentes el primer vistazo de la primavera que se acercaba. Elena decidió llevar a Isabella a Central Park, con la esperanza de que el aire fresco y el tiempo en el parque les levantaran el ánimo. Isabella parecía emocionada de estar afuera después de semanas de confinamiento invernal. Aunque tenía su inhalador a mano como siempre, Elena extendió una manta sobre un trozo de césped seco y observó a su hija explorar los juegos con cauteloso entusiasmo. Por primera vez en semanas, Elena sintió un momento de paz. Isabella reía. Brillaba el sol,
y las presiones inmediatas del mundo corporativo parecían temporalmente distantes. David y Jake también habían elegido esa tarde para ir al parque. Jake estaba ansioso por probar su nuevo guante de béisbol, y David agradecía cualquier actividad que lo sacara de su pequeño apartamento. Encontraron un espacio abierto lejos del parque principal donde Jake podía practicar lanzamientos sin molestar a otras familias. A David le impactó lo normal que parecía. Solo un padre y su hijo disfrutando de una tarde de fin de semana. Sin políticas corporativas ni dilemas morales que complicaran su tiempo juntos. Mientras Jake corría a recuperar una pelota que no había atrapado, David vio a Elena e Isabella cruzando el parque. Sintió una mezcla de emociones al verlas, compasión por la situación incómoda de Elena, preocupación por la salud de Isabella y resignación por su propio intento fallido de proteger a niñas como ella. Isabella estaba jugando en las barras de mono cuando comenzó el ataque. Lo que comenzó como una leve sibilancia se convirtió rápidamente en una dificultad respiratoria grave. Elena corrió al lado de su hija cuando la respiración de Isabella se volvió dificultosa y presa del pánico. «No te preocupes, cariño», dijo Elena, mientras buscaba el inhalador de Isabella. «Solo usa tu medicina como siempre». Pero cuando Isabella presionó el inhalador, no pasó nada. Elena lo intentó ella misma, presionando el mecanismo repetidamente, pero el dispositivo no respondió en absoluto. Los labios de Isabella comenzaban a ponerse azules y sus pequeñas manos se aferraban al pecho mientras luchaba por respirar. Elena gritó pidiendo que alguien llamara al 911 mientras rebuscaba frenéticamente en su bolso un inhalador de repuesto que no estaba allí. David escuchó los gritos de Elena desde el otro lado del parque y comprendió de inmediato lo que estaba sucediendo. Había visto exactamente esta situación demasiadas veces durante la enfermedad de Sara. Un espasmo bronquial severo con un medicamento de rescate defectuoso. Sin dudarlo, David corrió hacia ellos, ya catalogando mentalmente posibles intervenciones de emergencia. «Llama al 911», le gritó a Jake, que la seguía de cerca. David se arrodilló junto a Isabella, cuya respiración se volvía cada vez más desesperada. Elena lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Su inhalador no funciona. No sé qué hacer». El entrenamiento de David entró en acción al evaluar el estado de Isabella. «¿Cuánto tiempo lleva usando ese inhalador en concreto?», preguntó mientras le tomaba el pulso. «Unas 2 semanas», respondió Elena. Las sospechas de David se confirmaron. Era un dispositivo modelo X247 y estaba fallando exactamente como sus cálculos habían predicho. «Necesito una botella de agua de plástico y una pajita», dijo David con urgencia. Elena lo miró confundida, pero Jake ya corría hacia una familia cercana para pedirle los suministros. David colocó a Isabella de forma que sus vías respiratorias estuvieran perfectamente alineadas, hablándole con tono tranquilo y tranquilizador. «Isabella, te voy a ayudar a respirar mejor. ¿De acuerdo? Necesito que confíes en mí y hagas exactamente lo que te digo». La niña asintió débilmente, con los ojos abiertos por el miedo, pero concentrada en la voz firme de David. Jake regresó con los artículos solicitados y David comenzó rápidamente a construir un nebulizador improvisado. Sus manos se movían con precisión experta, creando un sistema de administración improvisado que podía proporcionar la medicación que Isabella necesitaba sin depender del mecanismo del inhalador defectuoso. «Esto se va a sentir raro, pero ayudará», le explicó David a Isabella mientras preparaba el dispositivo. Utilizando técnicas que había aprendido durante el tratamiento de Sara, David creó un sistema de administración manual que evitaba el sensor defectuoso del inhalador. Elena observó con asombro cómo trabajaba David, descubriendo una faceta de él que nunca había imaginado que existiera. No se trataba solo de un trabajador de mantenimiento que ayudaba en una emergencia. Era alguien con profundos conocimientos médicos que salvaba la vida de su hija. La respiración de Isabella comenzó a estabilizarse cuando la medicación finalmente llegó a sus pulmones con eficacia. El color regresó a sus mejillas y el pánico disminuyó a medida que el flujo de oxígeno,
mejorado. Lo estás haciendo muy bien, cariño, dijo David suavemente. Sigue respirando. Lentamente. Cuando los paramédicos llegaron 8 minutos después, encontraron a Isabella sentada y respirando con normalidad, aunque todavía conmocionada por la experiencia. David le explicó lo sucedido y le entregó el dispositivo improvisado que había creado. El inhalador original tiene un fallo en el sensor, le dijo al paramédico jefe. Este es un modelo X247. Quizás quiera comprobar si otros pacientes han reportado fallos similares. El paramédico tomó notas detalladas y recomendó que Isabella fuera trasladada al hospital para observación, una precaución que Elena aceptó de inmediato. Mientras preparaban a Isabella para el traslado, tomó la mano de David. Gracias por ayudarme a respirar, dijo simplemente. David le apretó los deditos suavemente. Eres muy valiente, Isabella. No lo olvides. Elena viajó en la ambulancia con Isabella, con la mente dando vueltas por lo que acababa de ocurrir. El hombre al que había despedido por amenazar a su empresa acababa de salvar la vida de su hija usando información que ella había descartado como irrelevante. Peor aún, la falla del inhalador de Isabella había ocurrido exactamente como David había predicho en su informe de seguridad. Elena se quedó mirando el dispositivo roto en sus manos, dándose cuenta de que sostenía la evidencia de su propio fracaso moral. ¿Cuántos otros niños llevaban dispositivos igualmente defectuosos? ¿Cuántos padres se enfrentarían al mismo terror que ella acababa de experimentar? El peso de sus decisiones oprimía a Elena como una fuerza física, dificultándole la respiración en el reducido espacio de la ambulancia. En el hospital, los médicos confirmaron que Isabella había sufrido un episodio asmático grave complicado por una falla del equipo. Realizaron pruebas al inhalador y descubrieron múltiples fallas en el mecanismo de administración. Exactamente los problemas que David había documentado en su informe. ¿Su hija ha tenido problemas con este inhalador en particular antes?, preguntó el médico que la atendió. Elena negó con la cabeza, aunque se dio cuenta de que no había estado prestando suficiente atención al equipo médico de Isabella. Este dispositivo debe informarse al fabricante, continuó el médico. Hemos visto un aumento de fallos similares en los últimos meses. Elena sintió náuseas al darse cuenta de la magnitud del problema que había contribuido a perpetuar. David permaneció en el parque mucho después de que se fuera la ambulancia, sentado en el banco donde Elena había extendido su manta horas antes. Jake se sentó a su lado, inusualmente silencioso para un niño de 8 años que acababa de presenciar una emergencia médica. Papá, dijo finalmente Jake, Isabella va a estar bien. David asintió, rodeándole los hombros con el brazo. Estará bien. Es una niña fuerte. Jake guardó silencio un momento antes de preguntar. ¿Por eso perdiste el trabajo? Porque sabías que la medicina no funcionaba. A David le impactó la perspicacia de su hijo. Algo así, amigo. A veces los adultos lo complican cuando debería ser sencillo. Jake se apoyó en su padre. Creo que hiciste lo correcto, papá, aunque fuera difícil. A la mañana siguiente, Elena estaba sentada en la habitación de Isabella en el hospital, observando cómo su hija dormía plácidamente con un inhalador funcionando correctamente en la mesita de noche. Elena había pasado la noche en vela investigando a fondo los antecedentes de David, leyendo sus artículos publicados y comprendiendo el alcance total de su experiencia. David Rivers no solo estaba cualificado para identificar los problemas del modelo X247. Era uno de los principales expertos mundiales en dispositivos respiratorios pediátricos. Elena había despedido a un hombre que podría haber sido su mayor activo para resolver los problemas de control de calidad de la empresa. En cambio, había optado por silenciarlo, anteponiendo las ganancias a la seguridad de niños como su propia hija. El teléfono de Elena vibraba con mensajes de texto de miembros de la junta directiva y jefes de departamento, todos queriendo estar al tanto del incidente del fin de semana. Ninguno de ellos sabía que el incidente involucraba a la propia hija de Elena y un dispositivo que su empresa había producido.
Elena miró fijamente los mensajes, dándose cuenta de que había llegado a una encrucijada que definiría no solo su liderazgo, sino también su carácter. Podía seguir encubriendo los problemas del modelo X247, arriesgando la vida de más niños, pero protegiendo las finanzas de la empresa. O podía admitir la verdad, retirar los dispositivos defectuosos y afrontar las consecuencias de sus decisiones anteriores. La elección parecía obvia al considerarla la vida de Isabella, pero Elena sabía que las consecuencias financieras podrían destruir todo lo que su padre había construido. Isabella se despertó el domingo por la mañana con mucho mejor aspecto, pero aún débil por la terrible experiencia. «Mami», dijo en voz baja, «¿por qué dejó de hacer efecto mi medicina?» Elena se esforzó por encontrar una explicación apropiada para su edad. «A veces las cosas se rompen, cariño. Por eso el papá de Jaque sabía cómo ayudarte». Isabella asintió pensativa. «Fue muy amable. Me hizo sentir segura cuando no podía respirar». Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al darse cuenta de que David le había brindado el consuelo y la seguridad que ella, como madre de Isabella, no había podido ofrecer en ese momento de crisis. «Sí. Sí, lo hizo», coincidió Elena. «Te ayudó cuando más lo necesitabas». La inocente observación de Isabella cristalizó en Elena la comprensión de lo que significaba el verdadero liderazgo. Proteger a las personas, especialmente a los niños, sin importar el costo personal. El lunes por la mañana, la decisión de Elena quedó claramente clara. Llegó a Medtech Solutions antes de lo habitual, con el inhalador roto de Isabella y el informe de seguridad original de David. Su primera parada fue la oficina de Frank Miller, donde dejó ambos artículos sobre su escritorio sin dar explicaciones. «Necesito que inicies una retirada inmediata de todos los dispositivos modelo X247», dijo en voz baja. Frank miró fijamente el inhalador, reconociéndolo al instante. «Alina, ¿qué pasó?». Le contó sobre la emergencia de Isabella, sobre la intervención de David que le salvó la vida y sobre cómo se había dado cuenta de que habían estado jugando con la vida de niños. Frank escuchó sin interrumpir, con una expresión cada vez más preocupada con cada detalle. «¿Qué pasa con la junta?», preguntó. «¿Y el impacto financiero?». Elena lo miró fijamente a los ojos. «Algunas cosas son más importantes que el dinero, Frank. Ya veremos qué pasa». Elena pasó el resto de la mañana del lunes redactando un memorando para toda la empresa anunciando la retirada voluntaria de todos los dispositivos Model X247. Explicó las preocupaciones de seguridad en un lenguaje claro y sin tecnicismos y describió el plan de la empresa para reparar o reemplazar todas las unidades afectadas sin coste para los clientes. Las implicaciones financieras eran asombrosas. La retirada costaría millones de dólares que Medtech Solutions no tenía, lo que podría llevar a la empresa a la quiebra. Pero Elena había aprendido que valía la pena correr algunos riesgos, especialmente cuando la vida de niños estaba en juego. Pensó en su padre, quien había construido la empresa sobre los principios de innovación y seguridad. Esperaba que aprobara su decisión de honrar esos valores, incluso a un gran coste personal. La reunión de la junta directiva de esa tarde fue tan polémica como Elena había esperado. Varios miembros la acusaron de actuar con imprudencia, de priorizar las relaciones públicas sobre el valor para los accionistas, de tomar decisiones basadas en la emoción en lugar de la lógica empresarial. «Vas a destruir esta empresa», se enfrentó a un incidente aislado, acusó el miembro de la junta, Harrison Walls, quien cuestionó el liderazgo de Elena desde el primer día. «Este no es un incidente aislado», respondió Elena con firmeza. «Llevamos meses produciendo dispositivos defectuosos, poniendo en riesgo a los niños cada día que demoramos la acción». Presentó el informe original de David junto con el análisis del hospital del inhalador de Isabella, demostrando que los problemas eran sistémicos y predecibles. «Tenemos la obligación moral de proteger a nuestros clientes, especialmente cuando son niños». La Junta finalmente votó a favor de la decisión de Elena de retirar el producto del mercado, aunque con reservas significativas.
Varios miembros dejaron claro que si las consecuencias financieras resultaban demasiado graves, responsabilizarían personalmente a Elena. Elena aceptó este resultado, consciente de que su posición de liderazgo ahora era precaria, pero segura de haber tomado la decisión correcta. Después de la reunión, se sentó sola en su oficina, contemplando la fábrica donde David había trabajado. Se dio cuenta de que le debía más que una disculpa. Le debía el reconocimiento. Que su experiencia y coraje moral habían sido justo lo que su empresa necesitaba. Elena cogió el teléfono y empezó a redactar un mensaje que debería haber enviado semanas antes. David se sorprendió al recibir la llamada de Elena el martes por la mañana. Su voz sonaba diferente, menos cautelosa, más genuina de lo que recordaba de sus interacciones anteriores. David, te debo una disculpa, empezó. Me equivoqué al desestimar tus preocupaciones sobre la seguridad y me equivoqué al despedirte. Intentabas proteger a los niños, incluida mi propia hija, y yo opté por proteger las ganancias. David escuchó en silencio, comprendiendo el coraje que Elena debió haber tenido que demostrar al admitirlo. Hoy anuncio la retirada total del modelo X247, continuó Elena. Quería que supieras que tu informe era preciso y que la emergencia de Isabella me ayudó a darme cuenta de lo que realmente importa. Me alegra que estés a cargo de la retirada, respondió David. Esos dispositivos nunca deberían haber permanecido en el mercado. Elena dudó antes de hacer la siguiente pregunta. David, ¿considerarías asesorarnos sobre el rediseño del dispositivo? Necesito a alguien con tu experiencia para asegurarme de que esto no vuelva a suceder. David guardó silencio un largo rato, sopesando las implicaciones de la oferta de Elena. Trabajar con Medtech Solutions significaría volver al mundo corporativo que había dejado atrás. Pero también significaría garantizar que dispositivos como el inhalador de Isabella fueran seguros para otros niños. Lo pensaré, dijo finalmente. Déjame ver cómo va la retirada primero. Elena comprendió su cautela. Por supuesto. Y David, gracias por salvar a Isabella. Sé que no merezco tu ayuda, pero ella sí. La retirada del modelo X247 dominó las noticias locales y del sector durante las semanas siguientes. Medtech Solutions. El precio de las acciones de NS se desplomó. Se cancelaron varios contratos importantes y Alina se enfrentó a un intenso escrutinio por parte de agencias reguladoras y competidores. Pero también ocurrió algo inesperado. Clientes y expertos del sector elogiaron el enfoque proactivo de la empresa en materia de seguridad. Profesionales médicos que habían experimentado problemas con los dispositivos presentaron sus propios informes, lo que validó las preocupaciones iniciales de David y la decisión de Elena de actuar con decisión. Así es como las empresas responsables deberían gestionar los problemas de seguridad, escribió un destacado neumólogo pediátrico en un editorial de una revista médica. Medtech Solutions ha establecido un nuevo estándar de responsabilidad corporativa en la fabricación de dispositivos médicos. Elena se encontró trabajando más estrechamente con David a medida que avanzaba el retiro, consultándolo sobre especificaciones técnicas y protocolos de seguridad. Sus interacciones fueron profesionales, pero gradualmente se volvieron más cómodas a medida que el respeto mutuo reemplazó su antagonismo anterior. David apreció la disposición de Elena a priorizar la seguridad sobre las ganancias. Si bien Elena valoraba la experiencia e integridad de David, ninguno de los dos habló sobre sus vidas personales ni sobre las implicaciones más amplias de su relación en desarrollo, pero ambos reconocieron que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no eran adversarios, sino socios para garantizar que los dispositivos médicos protegieran, en lugar de poner en peligro, a los niños que dependían de ellos. Isabella regresó a la escuela 3 semanas después de su emergencia, con un inhalador nuevo que había sido probado y aprobado personalmente por David. Parecía haberse recuperado por completo de su terrible experiencia, aunque Elena notó que su hija era más cuidadosa con su respiración y más atenta a sus necesidades médicas. Una tarde, Isabella preguntó si podía visitar a David y Jaque.
para agradecerles debidamente su ayuda. Elina estuvo de acuerdo, reconociendo que su hija necesitaba procesar lo sucedido a su manera. La visita fue breve pero significativa. Isabella le presentó a David un dibujo que había hecho, en el que aparecía ayudándola a respirar, mientras Jake le mostraba a Isabella su colección de tarjetas de béisbol. Elina observó a los niños interactuar, sorprendida por la naturalidad con la que conectaron a pesar de sus diferentes orígenes. 3 meses después del inicio de la retirada, Medtech Solutions anunció que todos los dispositivos defectuosos habían sido reemplazados o reparados con éxito. La empresa había sobrevivido a la crisis financiera, aunque requirió una reestructuración significativa y nuevas inversiones para mantenerse viable. Elena había logrado mantener su puesto como directora ejecutiva, en gran parte gracias al reconocimiento de la industria a su liderazgo ético durante la crisis. David había aceptado un contrato de consultoría con la empresa, trabajando a tiempo parcial para rediseñar el modelo X247 y desarrollar nuevos protocolos de seguridad. También fue contactado por la FDA para formar parte de un panel asesor sobre seguridad de dispositivos médicos, aportando su experiencia a un público más amplio de fabricantes y organismos reguladores. La relación entre Elena y David evolucionó lentamente. Se basaron en el respeto profesional y el compromiso compartido de proteger a los niños. Trabajaron juntos en las especificaciones de los dispositivos, asistieron a conferencias de seguridad y gradualmente comenzaron a incluir a sus hijos en actividades ocasionales de fin de semana. Jake e Isabella se hicieron muy amigos, creando un vínculo gracias a sus intereses compartidos en proyectos científicos y aventuras en el patio de recreo. Elena y David se encontraron hablando no solo de trabajo, sino también de los desafíos de la crianza, la participación en la comunidad y sus esperanzas para el futuro de sus hijos. Ninguno de los dos buscaba una mayor intimidad, pero ambos valoraban la colaboración que habían desarrollado a través de la adversidad y la comprensión mutua. Una cálida tarde de sábado a finales de primavera, Elena y David estaban sentados en un banco del parque viendo jugar a Jake e Isabella en el mismo patio donde Isabella había sufrido la emergencia meses antes. El ambiente era tranquilo, los niños reían, los padres charlaban, el ritmo relajado de la vida en un pueblo pequeño continuaba como siempre. Isabella corrió a mostrarle a Elena una flor que había recogido, respirando con facilidad y libertad sin ningún dispositivo médico a la vista. «Mira lo que encontré, mami», dijo, presentándole la pequeña flor amarilla. Elena aceptó el regalo con una sonrisa, recordando el terror que había sentido en ese mismo lugar apenas unos meses antes. David se ajustó el nuevo reloj que había empezado a usar, un reloj sencillo y práctico que funcionaba con precisión y reflejaba su compromiso de seguir adelante en lugar de quedarse anclado en el pasado. Elena notó el cambio, comprendiendo su significado sin necesidad de explicaciones. «¿Nuevo reloj?», preguntó con indiferencia. David asintió, mirando a Jake e Isabella mientras construían juntos un elaborado castillo de arena. «Hora de nuevos comienzos», respondió con sencillez. Elena sonrió, apreciando tanto la verdad literal de su afirmación como sus implicaciones más profundas. Se sentaron en un cómodo silencio, dos padres que habían aprendido que proteger a los hijos requería valentía, integridad y la disposición a admitir sus errores. Mientras el sol de la tarde comenzaba a ponerse sobre Millbrook, proyectando largas sombras sobre el patio de recreo, Elena reflexionó sobre el viaje que los había traído a ese momento. La retirada del modelo X247 le había costado a su empresa millones de dólares y casi destruyó su carrera. Pero también le había enseñado lo que significaba realmente el liderazgo. David le había demostrado que, a veces, los empleados más valiosos son aquellos dispuestos a desafiar la autoridad cuando hay vidas en juego. La emergencia de Isabella había revelado tanto los fracasos de Elena como su capacidad de crecimiento. La crisis había despojado a Elena de las pretensiones y la política corporativa, dejando solo la verdad esencial de que la seguridad de los niños siempre debe ser lo primero. David vio a Jake ayudar a Isabella a subir a las barras de mono,
el mismo equipo donde comenzó su crisis respiratoria, y se maravilló de la resiliencia de los niños. Ambos niños habían superado el trauma de ese día, centrándose en la amistad y en nuevas aventuras. David había aprendido a hacer lo mismo, encontrando un propósito en su trabajo sin la ambición desmedida que una vez definió su carrera. El recuerdo de Sara seguía siendo importante para él, pero ya no dominaba su vida diaria. El viejo reloj de oro que había usado durante años ahora reposaba en el cajón de su cómoda, un preciado recuerdo del pasado en lugar de un peso que le impedía el futuro. El parque se fue vaciando poco a poco a medida que las familias volvían a casa a cenar. Pero Elena y David permanecieron en su banco, reacios a terminar esta tarde tranquila. Isabella y Jaque habían pasado a un nuevo proyecto: coleccionar piedras interesantes y ordenarlas en patrones en el suelo. Su relajada camaradería les recordaba a ambos adultos las amistades de la infancia, sin las preocupaciones de los adultos sobre el estatus, el dinero o la política corporativa. Se llevan bien el uno con el otro, observó Elena, viendo a sus hijos colaborar en el arreglo de piedras. David estuvo de acuerdo, señalando cómo la curiosidad científica de Jaque equilibraba la sensibilidad artística de Isabella. Los niños tienen una forma especial de entender las cosas que los adultos complican, dijo. Mientras finalmente recogían sus pertenencias y se preparaban para salir del parque, Isabella corrió hacia David con una piedra redonda y lisa que había seleccionado de su colección. «Esto es para ti», dijo con seriedad, presionando la piedra en su palma. «Para recordar que me ayudaste cuando lo necesité». David aceptó el regalo con la serenidad que merecía, entendiendo que este simple gesto representaba la forma en que Isabella procesaba su experiencia compartida. «La guardaré», prometió, guardando la piedra en su bolsillo junto a la pequeña libreta que aún llevaba a todas partes. Elena observó este intercambio con profunda emoción, reconociendo cuánto había sanado para todos desde aquella tarde aterradora. El viaje a casa los llevó por el centro de Millbrook, pasando por la fábrica donde comenzó su historia y el hospital donde Isabella se había recuperado. Los lugares familiares parecían diferentes ahora, teñidos por todo lo sucedido en los últimos meses. Alina y David habían aprendido que hacer lo correcto rara vez era fácil. Pero siempre era posible si uno estaba dispuesto a aceptar las consecuencias. También habían descubierto que la confianza, una vez rota, podía reconstruirse mediante acciones constantes y una comunicación honesta. Y lo más importante, ambos habían aprendido que proteger a los niños requería que los adultos dejaran de lado sus propios miedos y tomaran decisiones difíciles basadas en el amor, no en el interés propio. La noche terminó con cenas familiares separadas y rutinas para la hora de dormir, pero en ambos hogares se respiraba un sentimiento de conexión y un propósito compartido. Jaque se durmió abrazando la pelota de béisbol nueva que David le había comprado, mientras que Isabella se quedó dormida con el inhalador que funcionaba correctamente y que había reemplazado su dispositivo defectuoso. Elena estaba sentada en su oficina en casa, revisando los últimos informes de seguridad y sintiendo una auténtica satisfacción en su trabajo por primera vez en meses. David leía revistas técnicas en su pequeño apartamento, planeando mejoras para la próxima generación de dispositivos respiratorios. Ambos adultos durmieron mejor que en años, sabiendo que sus hijos estaban a salvo y que sus propias acciones habían contribuido a esa seguridad. 6 meses después, la retirada del modelo X247 se presentó como un caso práctico de ética empresarial. Cursos en universidades de todo el país. Elena fue invitada a hablar en conferencias sobre responsabilidad corporativa. Si bien los fabricantes buscaban la experiencia de David con la esperanza de evitar crisis de seguridad similares, ninguno de los dos había buscado reconocimiento público por su papel en el retiro de productos, pero ambos comprendían que su experiencia podía ayudar a prevenir futuras tragedias. Medtech Solutions no solo había sobrevivido a la crisis financiera, sino que se había convertido en líder de la industria en seguridad de dispositivos, atrayendo a nuevos clientes que valoraban el compromiso de la empresa con la protección de los pacientes por encima de la maximización de las ganancias.
La historia de la directora ejecutiva Elena Rodríguez y el ingeniero David Rivers se convirtió en un recordatorio de que hacer lo correcto a menudo requiere valentía, humildad y la disposición a admitir cuando uno se equivoca. Su trayectoria desde la adversidad. Las acciones de los aliados demostraron que la confianza se podía reconstruir, que la seguridad de los niños siempre debe ser lo primero y que, a veces, las decisiones más importantes son las más difíciles de tomar. Al final, tanto Elena como David aprendieron que el verdadero éxito no se medía por las ganancias corporativas ni el reconocimiento profesional, sino por saber que sus acciones habían protegido vidas inocentes. En una fresca mañana de otoño, un año después de la emergencia de Isabella, las familias se reunieron de nuevo en Central Park para lo que se había convertido en una tradición mensual. El parque infantil parecía el mismo, pero todo lo demás había cambiado de maneras sutiles y profundas. Alina se comportaba con la confianza que le proporcionaba tomar decisiones difíciles y vivir con sus consecuencias. David se movía por el mundo con un propósito renovado, y su experiencia finalmente se utilizaba para proteger en lugar de simplemente innovar. Jaque e Isabella habían crecido y tenían más confianza. Su amistad se había profundizado gracias a las aventuras compartidas y el apoyo mutuo. Isabella corrió hacia las barras de mono sin dudarlo, respirando tranquila y sin restricciones. El nuevo inhalador que David había diseñado específicamente para sus necesidades descansaba seguro en el bolso de Ailina, un repuesto que ambas familias esperaban que nunca fuera necesario. Jaque la seguía de cerca, listo para ayudar a su amiga si necesitaba ayuda. Aunque ambos niños hacía tiempo que habían superado la ansiedad que inicialmente rodeaba las actividades físicas de Isabella, Elena y David observaban desde su banco habitual, notando la naturalidad con la que los niños se apoyaban mutuamente sin hacer sentir a Isabella frágil o diferente. Hace un año, pensé que proteger mi empresa significaba proteger el futuro de mi hija, dijo Elena en voz baja, rompiendo el cómodo silencio entre ellos. No tenía ni idea de que proteger a mi hija significara estar dispuesta a sacrificar la empresa. David asintió, comprendiendo la complejidad de su descubrimiento. A veces, las cosas que creemos que hacemos por nuestros hijos son en realidad las que los ponen en riesgo, respondió. Pasé tanto tiempo intentando ser invisible que casi me quedé callada cuando hablar podía salvar vidas. Ambos padres habían aprendido que la verdadera protección requería acción. Incluso cuando esa acción implicó un importante coste personal, Elena sacó su teléfono para mostrarle a David los últimos informes trimestrales de MedTech Solutions. La empresa no solo se había recuperado financieramente de la retirada, sino que también había atraído a nuevos inversores. Impresionada por su compromiso con la seguridad y la transparencia, la Junta aprobó su propuesta para la nueva línea de dispositivos pediátricos, dijo con genuina emoción. Financiación total, sin recortes de costes y con total autonomía sobre los protocolos de seguridad. David sonrió, recordando lo imposible que habría parecido un acuerdo así durante sus anteriores enfrentamientos. Y la aprobación acelerada de la FDA, asintió Elena. Están usando nuestros estándares de seguridad como modelo para otros fabricantes. Su trabajo está cambiando literalmente las prácticas de la industria. La conversación fue interrumpida por Jaque e Isabella, que llegaron corriendo con noticias urgentes sobre un gatito que habían descubierto escondido debajo de los juegos infantiles. El pequeño gato atigrado naranja estaba claramente perdido y asustado, maullando lastimeramente mientras se mantenía fuera del alcance de los bienintencionados intentos de rescate de los niños. ¿Podemos evitarlo, papá?, preguntó Jaque con seriedad. Parece hambriento y asustado. David se arrodilló para evaluar la situación, notando que el gatito parecía sano, pero definitivamente estaba separado de su madre. Veamos si podemos sacarlo con algo de comida, sugirió. Pero tendremos que ser muy pacientes y cuidadosos. Elina se encontró observando a David trabajar con el animal asustado, notando la misma calma y competencia que había mostrado durante la emergencia de Isabella. Sus movimientos eran deliberados y tranquilizadores, su voz firme y tranquilizadora mientras animaba al gatito a confiar en él.
En cuestión de minutos, el pequeño gato comía galletas de la mano de David mientras Jake e Isabella observaban fascinados. ¿Cómo supiste que funcionaría?, preguntó Isabella. David sonrió. A veces, las criaturas asustadas solo necesitan que alguien les demuestre que es seguro salir de su escondite, explicó. Elena comprendió que sus palabras tenían un significado más profundo sobre la confianza, la vulnerabilidad y la valentía necesaria para aceptar la ayuda de los demás. El incidente del gatito provocó una visita improvisada al refugio de animales local, donde las familias se enteraron de que varios gatos habían sido reportados como desaparecidos tras una tormenta reciente. El gato atigrado naranja se reunió rápidamente con su preocupada dueña, una anciana que llevaba 3 días buscando a su mascota. Jake e Isabella sonreían de orgullo por el éxito de su rescate, mientras que Elena y David intercambiaron miradas que reconocían la naturalidad con la que habían empezado a trabajar juntos como equipo. Buena acción del día, comentó Elena mientras presenciaban el emotivo reencuentro. Los niños están aprendiendo que ayudar a los demás se siente mejor que ayudarse a uno mismo, observó David. A medida que el otoño se convertía en invierno, Elena y David pasaban más tiempo juntos. Aunque ninguno se apresuró a definir su relación, asistieron juntos a la Feria de Ciencias de Jake, donde su proyecto sobre fisiología respiratoria obtuvo el primer lugar gracias a la importante contribución de la experiencia de David. Celebraron el cumpleaños de Isabella con una pequeña fiesta que incluyó a ambas familias, creando nuevas tradiciones que honraron la amistad de sus hijos. Su conexión se profundizó gradualmente, basándose en valores compartidos, respeto mutuo y la comprensión de que ambos habían aprendido lecciones importantes sobre prioridades y valentía. El segundo aniversario de la muerte de Sara llegó en diciembre, un hito que David había temido durante semanas. Elina notó su estado de ánimo apagado y su creciente ausencia de sus sesiones habituales de trabajo colaborativo. En lugar de presionarlo para que explicara, discretamente asumió responsabilidades adicionales y se aseguró de que Jake tuviera apoyo adicional durante este momento difícil. El día del aniversario, Elina llegó al apartamento de David con una cena sencilla y se ofreció a escuchar si quería hablar. A Sara le habrías gustado, dijo David finalmente, mostrándole a Elena una foto de su difunta esposa. Ella siempre decía que hacer lo correcto valía cualquier sacrificio. Elena estudió la foto, viendo inteligencia y bondad en los ojos de Sara. Criando a un buen hombre, respondió Elena. Jake tiene suerte de tenerte como padre. Esa noche marcó un punto de inflexión en la relación de Elena y David, aunque ninguno lo anunció con grandes gestos ni declaraciones dramáticas. En cambio, simplemente comenzaron a incluirse mutuamente con más naturalidad en sus rutinas diarias y planes a largo plazo. Elena consultó a David sobre todas las decisiones comerciales importantes que afectaban a la seguridad de los dispositivos, mientras que David compartió sus preocupaciones sobre la adaptación de Jake y sus propios objetivos profesionales. Asistieron juntos a eventos comunitarios, se ayudaron mutuamente con los desafíos de la crianza y gradualmente se hicieron conocidos en todo Millbrook como pareja, aunque nunca habían hablado formalmente de la etiqueta. La Navidad trajo la primera gran prueba para la dinámica de su familia ensamblada. Jake e Isabella llevaban semanas planeando una celebración conjunta, coordinando intercambios de regalos y actividades navideñas con el entusiasmo que solo los niños podían mostrar. Elena y David se encontraron lidiando con las complejidades de la fusión de las tradiciones navideñas, la coordinación financiera y las expectativas de la familia extendida. El resultado fue una acogedora reunión en la casa más grande de Elena, donde David aportó las recetas tradicionales de su abuelo, mientras que Elena se encargó de la decoración y organizó las actividades. Ambos niños declararon que fue la mejor Navidad de su vida, mientras que los adultos se maravillaron de lo natural que se había vuelto su relación. El año nuevo trajo consigo reconocimiento profesional tanto para Elena como para David. Elena apareció en la portada de la revista Medical Device Industry como CEO del año por su liderazgo durante la crisis del Model X 247.
David recibió el premio a la innovación en seguridad del paciente de la Asociación Médica Estadounidense por su trabajo en el diseño de dispositivos respiratorios. Ninguno se sintió cómodo con la publicidad, pero ambos comprendieron que su visibilidad podría ayudar a promover mejores estándares de seguridad en toda la industria. Aprovecharon las charlas y las entrevistas con los medios para enfatizar que la protección del paciente siempre debe primar sobre las ganancias corporativas, independientemente de las consecuencias financieras. La fiesta del 9º cumpleaños de Jake, en febrero, brindó a la comunidad de Millbrook otra oportunidad para observar la armonía entre las dos familias. Elena organizó una celebración con temática científica que destacó la creciente experiencia de Jake en ingeniería biomédica, mientras que David supervisó experimentos prácticos que deleitaron tanto a niños como a adultos. Isabella fue la entusiasta asistente de Jake, demostrando cómo su amistad se había convertido en una auténtica colaboración. Varios invitados comentaron lo felices y seguros que parecían ambos niños, señalando que se habían beneficiado claramente de la estabilidad y el amor que les brindaba la estructura familiar conjunta. La llegada de la primavera trajo noticias que pondrían a prueba todo lo que Elena y David habían construido juntos. MedTech Solutions recibió una oferta de adquisición de una importante empresa farmacéutica, una oportunidad que podría brindarle a Elena seguridad financiera de por vida, pero que podría comprometer la cultura de seguridad que tanto se había esforzado por establecer. La decisión requirió una extensa discusión entre Elena y David, ya que la adquisición afectaría no solo su colaboración profesional, sino también su futuro personal. Ofrecen suficiente dinero para asegurar la educación universitaria de Jake e Isabella, explicó Elena durante una de sus conversaciones vespertinas, pero también quieren optimizar las operaciones y reducir lo que llaman protocolos de seguridad excesivos. David escuchó atentamente la descripción de Elena sobre los términos de la adquisición, comprendiendo tanto la oportunidad como la amenaza que representaban. ¿Qué quieres hacer?, preguntó, aunque sospechaba que ya conocía su respuesta. Na guardó silencio un largo rato, mirando el patio de recreo donde sus hijos construían un elaborado fuerte. Hace un año, habría aceptado el dinero sin dudarlo, dijo finalmente. Pero he aprendido que algunas cosas no se pueden comprar, y definitivamente no se pueden vender. David sonrió, reconociendo a la mujer que había decidido retirar dispositivos peligrosos del mercado a pesar del coste económico. Luego, veremos cómo mantener la independencia de la empresa, dijo simplemente. La decisión de rechazar la oferta de adquisición generó una intensa presión por parte de varios miembros de la junta directiva e inversores externos. Elena enfrentó acusaciones de sentimentalismo, falta de criterio empresarial y falta de maximización del valor para los accionistas. David se encontró defendiendo el liderazgo de Elena ante colegas del sector que cuestionaban sus prioridades. Pero también recibieron apoyo de fuentes inesperadas, empleados que priorizaban la seguridad laboral sobre las ganancias rápidas, clientes que apreciaban el compromiso de la empresa con la seguridad y competidores que admitían en privado que MedTech Solutions había establecido estándares que todos debían seguir. No solo dirigimos un negocio, dijo Elena a la junta durante la votación final. Estamos dando ejemplo de cómo deben operar las empresas de dispositivos médicos. El verano marcó el tercer aniversario de la llegada de David a Millbrook y el primer aniversario de la emergencia de Isabella en el parque. Las familias celebraron ambas ocasiones con un picnic en el mismo lugar donde sus vidas se habían entrelazado para siempre. Isabella, ahora de 7 años y próspera, demostró con confianza sus habilidades en la barra de mono, mientras que Jake, de casi 10, los animó y los vigiló. Elena y David se sentaron en su banco habitual, maravillándose de cuánto había cambiado desde aquella aterradora tarde en que un inhalador roto casi le costó la vida a Isabella. Sigo pensando en realidades alternativas, dijo Elena, mientras observaba a sus hijos jugar juntos con naturalidad. ¿Qué habría pasado si no hubieras estado en el parque ese día? ¿Qué habría pasado si nunca me hubiera enterado de que el producto de mi propia empresa casi mata a mi hija? David consideró la pregunta seriamente. ¿Qué habría pasado si hubieras escuchado mi informe de seguridad desde el principio?
Él replicó con suavidad. ¿Y si hubiera sido más persistente en lugar de aceptar la derrota tan fácilmente? Elina sonrió con picardía. Ambos cometimos errores, pero creo que aprendimos de ellos. Eso tiene que contar para algo. Su conversación fue interrumpida por Jake e Isabella, quienes se apresuraron a anunciar que habían decidido ser compañeros científicos de por vida. Al parecer, habían estado planeando proyectos colaborativos para el próximo curso escolar, incluyendo una presentación sobre seguridad de dispositivos médicos que combinaría los conocimientos técnicos de Jake con el talento artístico de Isabella. Queremos ayudar a otros niños a comprender la importancia de tener medicamentos seguros, explicó Isabella con seriedad. Elina y David intercambiaron miradas que mezclaban orgullo y asombro por la madurez y la conciencia social de sus hijos. Con el regreso del otoño a Millbrook, trayendo hojas coloridas y aire fresco, Elena y David se encontraron planeando un futuro que ninguno de los dos había imaginado posible 2 años antes. Su colaboración profesional se había convertido en algo más profundo y personal. Aunque seguían abordando su relación con la cuidadosa consideración que habían aprendido a aplicar a todas las decisiones importantes. Jake e Isabella se habían convertido en hermanos en todo menos en genética, apoyándose mutuamente en los desafíos escolares y celebrando sus respectivos éxitos con genuino entusiasmo. La retirada del modelo X247 se había convertido en un caso práctico que se enseñaba en escuelas de negocios y programas de medicina de todo el país. Pero para Elena y David, seguía siendo un recordatorio profundamente personal de lo que podía suceder cuando las prioridades corporativas se desalineaban con el bienestar humano. Habían aprendido que el verdadero liderazgo requería la valentía de admitir errores, la sabiduría de priorizar la seguridad sobre las ganancias y la humildad de aceptar ayuda inesperada. Y lo más importante, habían descubierto que proteger a los niños, ya fueran propios o ajenos, siempre valía la pena cualquier sacrificio. Una tranquila tarde de domingo a finales de noviembre, mientras la primera nevada de la temporada comenzaba a caer fuera de sus ventanas, Elena y David estaban sentados juntos revisando los planes para la nueva línea de dispositivos pediátricos que se lanzaría la primavera siguiente. Jake e Isabella dormían en sus respectivas habitaciones, exhaustos tras un día construyendo fuertes de nieve y planeando su próximo proyecto escolar colaborativo. La casa estaba tranquila, llena de los sonidos reconfortantes de una familia preparándose para pasar la noche. ¿Alguna vez te preguntas qué pensaría Sara de todo esto?, preguntó Elena en voz baja, mirando la pequeña foto enmarcada que David guardaba sobre la repisa de la chimenea. David siguió su mirada, considerando la pregunta con la delicadeza que merecía. Creo que estaría orgullosa de que Jake haya encontrado una buena amiga en Isabella, dijo finalmente. Y creo que aprobaría el trabajo que estamos haciendo para niños a salvo. Elena asintió, comprendiendo que el recuerdo de Sara seguía siendo una parte importante de la dinámica familiar sin eclipsar su felicidad actual. A medida que la noche avanzaba y la nieve seguía cayendo, Elena y David se encontraron planeando no solo el próximo lanzamiento de producto o el siguiente semestre escolar, sino también los años venideros, cuando Jake e Isabella se graduarían de la preparatoria, asistirían a la universidad y comenzarían a construir sus propias vidas. Hablaron sobre los valores que esperaban inculcar en sus hijos, el legado que querían dejar a través de su trabajo profesional y la tranquila satisfacción que les brindaba saber que habían elegido la integridad por encima de la conveniencia en cada momento crucial. Una historia que había comenzado con un director ejecutivo que despidió a un padre soltero para ocultar secretos peligrosos se había convertido en algo completamente diferente. Un testimonio del poder de la valentía moral, la posibilidad de redención y la verdad fundamental de que proteger a los niños requiere que los adultos sean la mejor versión de sí mismos, sin importar el costo personal. Elena y David habían aprendido que hacer lo correcto rara vez era fácil, pero siempre era posible si se estaba dispuesto a aceptar las consecuencias y trabajar juntos por objetivos comunes. Cuando finalmente apagaron las luces y se fueron a dormir, mientras la nieve seguía cayendo suavemente fuera de sus ventanas,
Elina y David llevaban consigo la serena satisfacción de saber que han usado sus talentos y recursos para hacer del mundo un lugar un poco más seguro para los niños que dependen de la sabiduría y la valentía de los adultos. El mañana traería nuevos desafíos y nuevas oportunidades para elegir entre el interés propio y el servicio a los demás. Pero esta noche podían descansar sabiendo que habían aprendido a tomar buenas decisiones. La imagen final fue de paz. Dos padres que se habían encontrado el uno al otro a través de la adversidad. Dos niños durmiendo seguros en sus camas con dispositivos médicos confiables cerca y un pequeño pueblo de Ohio donde una empresa de dispositivos médicos seguía priorizando la seguridad del paciente sobre los márgenes de ganancia. No fue un final perfecto, pero fue uno verdadero, construido sobre la sabiduría de uno mismo y la comprensión de que algunas victorias no se miden en términos financieros, sino en vidas protegidas y familias preservadas.